Adelante, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este servicio online. Como lo hemos venido anunciando desde días anteriores, tanto en la congregación como en las redes sociales, está con nosotros el pastor Isaías Martínez de Casa de Oración Monterrey. Buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Buenas noches, Pastor David. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para ti, tu familia y para toda la iglesia allá en Houston. Dios les bendiga. Oye, pues es un gusto tenerte. Ya teníamos tiempo con ese deseo de que estuvieras por acá con nosotros compartiendo de manera presencial, porque pues no estás tan lejos de acá de Houston, Sí, Monterrey, ajá. a Houston, que serán como unas 6 horas. Más o menos, sí, 6, 7 horas, yo Y, y, creo. es- y bueno, habíamos estado desde cuando con ese deseo y las circunstancias no lo habían permitido, pero qué bueno que tenemos estos medios, estas redes sociales que nos permiten hacia la distancia conectarnos. Y bueno, cada semana hemos estado teniendo un pastor de diferentes casas de oración, no tan solo aquí en Estados Unidos, sino en México, en Argentina, en Qué Chile también padre, tuvimos al pastor Jonathan. Y bueno, eso es una Jonathan. gran bendición y hemos estado Sí. viendo el fruto de esto, pastor. Fíjate que nos ha traído muchas bendiciones de muchos lados, ¿no? Una de ellas es que los hermanos pueden estar unidos entre una congregación y la Ujú. otra, y ahí se conectan en redes sociales y Qué todo. Y cuando padre. empezamos esto, la verdad que no fue como un proyecto que hicimos, sino que se fue dando poco a poquito, así como se dan las cosas de Dios, ¿no? Como en el libro de los Hechos, que no tenían Ujú. un proyecto, mira, vamos a hacer una campaña Ajá. y se van a convertir 3,000 y Así proyectar, sino que es. las cosas se fueron dando y después ya fueron ellos pues dando explicación de lo que estaba pasando allí. Igual acá no Ujú. teníamos un proyecto, sino que al tratar de cubrir un miércoles que no estuve yo, estuvo el pastor Chava Pardo. Y después empezamos a ver cómo se iban desarrollando las cosas y vimos que fue de bendición. Y platicando con los hermanos, con los líderes de la iglesia, decíamos, ¿sabes qué? No, esto llegó para quedarse, porque es una oportunidad que podemos aprovechar con los hermanos de que vean cómo los pastores somos seres humanos de carne y hueso, Claro. que nos ven predicando a lo mejor allí un domingo en el púlpito frente a un grupo X de personas, no sea chico o sea grande, pero quizás no llegan a conocer cómo nosotros nos encontramos con el Señor, cómo llegamos al ministerio. Y eso a muchos les alienta, porque yo estoy seguro de que entre nosotros, y lo mismo creo que en tu congregación, hay hermanos quienes tienen un llamado, ¿no? Para servir a Dios en cualquier ministerio, pero particularmente en el pastorado. Y bueno, si de algo puede servir este ejemplo, no sé tú, pero yo he aprendido mucho estando con otros pastores platicando y a veces yo nada más estoy escuchando y me Sí. dicen, ¿y tú qué? ¿Por qué no hablas? No, yo nada más estoy aprendiendo, ¿no? Como Y, esponja, ¿no? exacto, y esto pues es una oportunidad que queremos compartir con los hermanos. Pastor, pues antes ya no voy a hablar mucho más, sino te quiero dejar el micrófono a ti, antes de la enseñanza, platicar un poquito. Y bueno, primero, cuéntame, pastor, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tienes que te convertiste y que estás pues en esta nueva vida, ¿no? De la vida en Cristo. Mira, antes que nada, David, bueno, pues agradecerte a ti por la invitación, por la confianza y, por, y agradecerle al Señor también por la amistad que ha generado no solamente en nosotros, sino en nuestras familias, ¿verdad? Y muchas gracias, Pastor, por la invitación. Y pues mira, yo empecé desde joven, desde muy chavo, bueno, 18 años aproximadamente, ahorita ya rebaso los 50, pero Dios tuvo misericordia de mí, así como a lo mejor muchos de mi edad, ¿no? A través de campañas, ¿no? En alguna ocasión a mí me invitaron a una campaña y, y en ese famoso llamado, ¿verdad? ¿Quién quiere aceptar al Señor? Pues a mí me pareció bien. Sin embargo, fíjate que no fue en ese momento realmente donde Dios cambió mi vida. Yo me volví atrás, seguía otra vez, pues siendo lo que era, ¿no? Pero como que la semilla había sido ya sembrada y yo creo que te estaré hablando alrededor pues ya más de 30 años, ¿verdad? De conocer al Señor. Y poco a poco el Señor, fue convenciéndome, trayendo convicción de pecado a mi vida, hasta que yo del trabajo a mi casa pasaba por una iglesia y siempre que pasaba por la iglesia,
pues yo no sabía qué era, ¿no? Pero algo me hacía sentir, ¿verdad? No estás bien, o sea, tú tienes que rendir tu vida al Señor. Y había habido personas que habían sembrado la palabra en mí, por eso la importancia de compartir la sana doctrina, ¿verdad? De sembrar la buena semilla, como dice la Escritura. Y bueno, nosotros no sabemos en qué tierra va a caer, si en una buena tierra o no, pero en mí cayó en mi corazón y nació esa necesidad de conocer al Señor. Y pues ya llevo bastantitos años, arriba de 30 años, yo calculo más de 30 años de conocer al Señor. Y pues desde entonces sirviendo al Señor también desde mi juventud. Y bueno, pues hoy estamos a unos meses también de estar como pastores en la congregación, en Casa de Oración Monterrey, en Saltillo. Ya vamos para 5 años, primeramente, el Señor. Y pues es un honor, es una honra que el Señor nos haya llamado, y lo hacemos con mucho gusto. Que casi más o menos el mismo tiempo tienen ustedes pastoreando que nosotros. Sí, Y todo esto que me exacto. cuentas fue por allá en Monterrey. O sea, tú eres originario de Monterrey, tú y tu esposa Areli son de allá. Sí, yo nací en Monterrey y mi esposa es de un municipio cercano, es Mina, Nuevo León, está como a 30 minutos. Pero sí, todo sucedió en Monterrey, toda mi vida yo la he hecho aquí en Monterrey. Sí, y bueno, pues Saltillo, que es un estado vecino, ¿verdad? También ahí nació esta congregación, pero el Señor tocó mi vida y aquí estamos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, sirviendo aquí en Monterrey. Oye, pues qué bendición escuchar eso, pastor, escuchar que ya tantos años en el Evangelio, aunque como decías, ¿no? Creo que todos de alguna manera pasamos por esa etapa, ¿no? De como justo lo decías, de la Sí, semilla siendo sembrada y uno como tratando de procesarlo hasta que de ajá. plano ya la monedita, ¿no? Cayó y Poco a bueno, poco va empezamos. abriéndose, ¿no? Va abriendo y dando el fruto. ¿Ah? Exacto, sí, sí, bueno, igual acá nosotros también, pues yo prácticamente por aquellos años llegué a la iglesia, más o menos cuando yo estaba muy chico, mis papás me llevaron a la iglesia y yo sí pude ver en ellos una transformación impresionante, ¿no? De Eso es cómo lo mejor. escuchaba la predicación del domingo del pastor Antonio Ortiz, ahí en Guadalajara, y él hablaba de cómo estaban hambrientos por la palabra y eso fue algo que yo vi en mi casa, ¿no? Yo vi a mis padres hambrientos de la palabra siendo transformados así día y noche, o noche y día, y bueno, Ujú, eso pude ver yo y eso fue un gran impacto para mi vida, aunque yo tuve mi experiencia después con el Señor, claro, eso dejó para mí un un sello, modelo. una marca. ¿Eh? Ajá, de cómo se ve una vida transformada por el Señor. Y bueno, ustedes conocen a mis papás, hemos estado por allá en Monterrey, aunque Sí. nunca hemos estado en la congregación todavía, esperamos estar pronto a visitarles, Ujú. pues para escuchar, para ver y para alabar junto con ustedes. Pero ustedes los conocen y hemos estado allá en Monterrey, siempre que vamos, que hemos ido, les hemos pedido el favor de que nos trasladen del aeropuerto a lugares, nos han permitido guardar su auto ahí. Muchas gracias por eso, siempre han sido muy lindos y muy amables Estamos para con nosotros, pastor. servirles. Y sí, es una bendición saber que ya 5 años en dos congregaciones, pastor, tanto en Monterrey como en Saltillo. ¿Cuánto tiempo se hace de Monterrey a Saltillo? Aproximadamente hacemos como 1 hora 20, más o menos, de ida. O sea, es 1 hora 20 ida y vuelta. Son unos 80 kilómetros más o menos. Relativamente está cerca, ¿sí? Y bueno, hay autopista y vía libre. Generalmente pues, nos vamos por la autopista un poco más seguro, pero es 1 hora y media aproximadamente. Y eso lo hacen cada fin de semana, ¿no? Sí, mira, ahorita por toda la cuestión de la pandemia, las reuniones entre semana no las estamos llevando a cabo presencial. Los hermanos de la congregación se conectan a la misma transmisión que hacemos para Monterrey, es decir, hacemos Monterrey y Saltillo, y hay una misión en Piedras Negras. Ellas también están unos hermanos que inicialmente venían hacia acá, ¿no? Y allá nos apoya también un hermano que estuvo acá con nosotros en Casa Oración. Él servía en el Ministerio de Alabanza y se fue a trabajar para allá y ahorita nos está apoyando ahí. Pero los domingos, hoy en día solamente estamos yendo domingos, ¿sí? A Monterrey y Saltillo por la tarde, 5 de la tarde, todos los domingos. No, pues es una gran labor, y como dice la palabra en primero los Corintios, ya en el capítulo 15 de que el trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Y vale Así la es, pena desgastarse por el Señor. Hace unas así semanas nos es. vimos por allá en Guadalajara, en el Congreso de Pastores, y no sé si tú recuerdas lo que estaba mencionando el pastor Chuy
de los viajes misioneros que hacían y de cómo pues invirtieron su juventud allí en los Ujú. viajes misioneros, predicando aquí, predicando allá. Y cuando yo escuchaba eso decía, wow, o sea, de veras que tenemos un modelo, un ejemplo en nuestros pastores de Claro. lo que es servir al Señor y darle con todo, ¿no? No, no ahí como que más o menos y que ahí como a medias tazas, sino echarle toda la carne al asador y vale la pena porque el Señor nos va a recompensar, ¿no? Estamos sembrando en su reino. Sí, sí, así es. Y sobre todo, pastor, que de una u otra manera, bueno, ese ejemplo que nos dan nuestros pastores, como bien lo dices, el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, también nos reta a nosotros, ¿verdad? Seguir siendo ejemplo. Pablo decía, ser imitadores de mí, ¿verdad? Hay gente que dice, no me veas a mí, ve a Cristo, ¿verdad? Sin embargo, en nosotros hay ese compromiso, ¿no? Como bien lo decías tú, de tus padres, hermano Paul y hermana Cristi, ¿verdad? Siendo ejemplo, creo que eso es digamos, el verdadero punch, ¿no? Lo que realmente golpea, transforma el corazón de la gente, no solamente en el sentido de las palabras, sino en lo que es la integridad, ¿no? El hecho de lo que decimos con lo que hacemos y que conforma ese poder, esa fuerza para compartir el evangelio con denuedo, ¿no? Y ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo a nuestros hijos, ser ejemplo a nuestros vecinos, ser ejemplo en la iglesia, a las nuevas generaciones. Y bueno, y como te decía ahorita, ¿no? Como Pablo bien dice, ¿no? Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y el estándar está alto, siempre ha estado alto, ¿verdad? Pero pues con la ayuda del Señor y su gracia en nosotros, Él siempre nos llevará a cumplir, a hacer su perfecta voluntad. Así es. Oye, pastor, ¿y cómo fue tu conexión con Casa de Oración? Esa es una de las preguntas Mm, que les hago casi a todos los pastores, si no es que a todos, porque es sí, interesante, ¿no? O sea, aunque entendemos, por supuesto, y quiero dejar claro, porque se presta a veces a malentendidos, ¿no? No es que nosotros como Casa de Oración creemos que, mira, y tú tienes tu taza de Casa de Oración y yo acá con la camiseta, ¿no? Tenemos la camiseta puesta. Pero eso sí, no quiere decir que pensemos que somos los únicos que predicamos la sana doctrina o así que es, los únicos que estamos correctamente. Seguramente tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas que aprender y lejos así estamos de es, creernos perfectos, pero pues está eso que nos une, ¿no? Que es una organización, que es la dirección y la guía del pastor Chuy Olivares, de los pastores de Casa de Oración Guadalajara. Y obviamente pues queremos primeramente unificarnos, ¿no? Entre nosotros, o sea, generar esa unidad entre nosotros y por qué no, más adelante pues seguramente tú tienes amigos de otras iglesias, yo también, y sería bueno pues poco a poco irnos integrando, pero empezar en casa. Y esa es la pregunta, te digo, que yo les hago casi a todos los pastores, ¿cómo es que llegaron al ministerio Casa de Oración? Fíjate que hace aproximadamente 10 años, 11 años, más o menos, eh, yo tuve dame un segundito, tuve una operación, ¿sí? Fue algo que se me suscitó, una operación aquí, inclusive por aquí se ve la cirugía. Yo tenía un tumor en el ojo, atrás del ojo, entre el ojo y el cerebro. Entonces me estaba sacando el ojo. Entonces, en una ocasión, un amigo mío, doctor, estábamos en la maestría juntos, de repente él me va y me dice, oye, tienes un tumor atrás del ojo. Entonces yo dije, pues ni que tuvieras ojos de rayos X, me dijo, no, en verdad. Mira, y él era doctor en ese hospital, me dijo, ve al hospital, te voy a hacer un TAC, para descartar, ¿verdad? Que lo que tengas ahí no sea nada malo, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿qué está bien? Fuimos y pues resultó que era un tumor atrás del ojo como el tamaño de una pelota de golf. Total, me operaron, etcétera. En ese periodo, pastor, yo tuve un trato de Dios muy fuerte en mi vida, ¿sí? Yo todavía no era pastor, de hecho no me congregaba, como bien dices, todavía no me congregaba aquí en Casa Oración. Y pasó un tiempo, obviamente me operaron y ahí tuve una experiencia muy, muy, muy fuerte con el Señor, ¿verdad? Salí, gracias a Dios, todo bien. Y en la convalecencia, pues yo ministraba la alabanza ahí en la iglesia donde nos congregábamos. Además, pues era líder de jóvenes. Además, nosotros trabajábamos celularmente, ¿no? Con células, con grupos familiares. Entonces,
yo en esa convalecencia, ¿sí? Pues empecé a alimentarme, ¿verdad? Habían pasado más o menos como unos 20 años, más o menos, o 15 años alrededor de ese tiempo, donde Chuy García, pastor Chuy García, había venido acá a Monterrey a una iglesia en la que nosotros estábamos. Ya habíamos organizado un congreso de alabanza en ese entonces, ¿no? Y vino Chuy y vino Nayel, su esposa, etcétera, ¿no? No es Maite. Ajá. Maite, perdón. Vino Maite y bueno, ya estuvieron, ¿no? Entonces dije, ay, voy a buscar a Chuy, ¿verdad? A ver si lo encuentro. Pero yo iba a buscar a Chuy García, ¿no? Entonces, buscando, me encontré Chuy García y luego, pues obviamente hizo la conexión con el pastor Chuy y ahí empezó, pastor. Ahí empezó, en ese momento empecé a escuchar al pastor y realmente Dios estrujó mi vida, ¿sí? Me ubicó y a partir de ese momento, pastor, créeme que mi vida cambió en ese sentido. Cuando nosotros llegamos a Casa de Oración Monterrey, es algo que yo digo frecuentemente cuando me hacen este tipo de preguntas, ¿verdad? Mi esposa no quería, ¿no? No, la alabanza, mira, pues la alabanza ni no la sabemos, o no, y había tantas cosas, ¿no? Tantos pero, ¿no? Sin embargo, yo le decía, mira, yo tengo bien claro que el Señor nos ha traído aquí. Si el Señor te ha hablado a ti, pues adelante, ¿verdad? Si quieres, nos esperamos, vamos a otro lugar, etcétera. Habíamos ido ya a varias iglesias porque ya habían en nosotros ese deseo, ¿no? De salir de la iglesia en la que estábamos. Y luego, te digo, hubo parteaguas en mi vida con respecto a esta cirugía, esta operación. Y a partir de ese momento, pastor, a partir de ese momento, las circunstancias, las situaciones, pero en todo esto Dios operando en nuestras vidas, ¿no? Que nos fue llevando, nos fue conduciendo, ¿no? Y bueno, jamás, créeme, jamás iba yo a pensar que, 10 años después, ¿no? Íbamos a estar, pues, pastoreando la iglesia en la cual en algún momento, pues, nosotros llegamos como congregantes. Y la verdad es de que, sí, como lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Cuando dicen, a ver, si te dijeran, ¿quieres ser pastor? Pues, realmente nosotros había el deseo, siempre hubo el deseo y lo sigue habiendo, ¿verdad? De servir al Señor. Pero a veces nuestra vista siempre es muy limitado, ¿verdad? Y el Señor obviamente sabe nuestro futuro, sabe nuestro destino. Y es por eso que cuando estábamos nosotros a punto ya de ser ordenados, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, pues, en ese sentido, Dios sabe lo que hace, ¿no? Nosotros a lo mejor no lo entendíamos, toda la capacitación, todas las pruebas, las aflicciones, etcétera, y lo que habría de venir también, pues obviamente el Señor lo había diseñado en primera instancia, pues, para tratar con nosotros, ¿verdad? Pero también para, pues, estar y permanecer en la congregación, ¿verdad? Y pues también en casa de oración y sobre todo, como yo siempre les he dicho a los hermanos, es una bendición estar aquí, en tener a pastores y amigos como tú y como muchos otros pastores, ¿verdad? Maestros en la palabra del Señor, que con sus consejos, con sus exhortaciones, siempre nos llevan a llevar, a conducir, no solamente nuestra vida, sino la grey que Dios ha puesto al cuidado nuestro, ¿verdad? Ahorita que decías eso me reía porque es una situación muy similar la nuestra porque también a nosotros, y fíjate, hay algo bien especial que no me lo quiero guardar, lo quiero Ah, compartir. Yo estaba en otra onda completamente, ¿no? sí, Yo andaba metido, yo soy músico y andaba metido ajá, en la industria de la música cristiana, tú sabes a qué me refiero, ¿no? sí. Andar cantando por las iglesias y vendiendo discos y buscando, como decía aquel salmo, pegar en la radio para ganar mi primer millón. Así que andaba yo en eso y de pronto, por circunstancias, empecé a escuchar a otros predicadores y un día me encontré con un amigo que es de Uruguay, por cierto, y él me recomendó, siendo uruguayo, me recomendó las prédicas de un mexicano llamado Chuy Olivares. Ok, Y yo conocí al pastor Chuy porque él venía a predicar a la iglesia en donde mis papás nacieron, allá en Tampico. Yo soy ok. originario de Tampico, en México. Ujú, Entonces, ¿cómo no? ¿Y quién no conoce a Chuy Olivares? Si eres mexicano, ujú. todos lo conocemos. Y si eres de los noventas, por esa temporada, seguro lo conoces. Y así que empecé a escuchar o a buscar al pastor Chuy. Y la primera serie que yo me encontré fue una que se llama Desenmascarando a los falsos Mm. maestros, que es Fíjate, ahí en Monterrey.
Exacto, fíjate que justamente vino el pastor Chuy y despuesito nosotros empezamos a congregarnos. Y yo esa serie me la aventé en un día. No, para mí fue un impacto así como cuando te chocan, así, Sí, porque empezó a hablar él en esa enseñanza y en ese tiempo él estaba hablando muy fuerte acerca de los falsos maestros y haciendo sí, sí, estas sí. advertencias. Y cuando él escribía todo eso, yo decía, no está exagerando, o sea, parece que está describiendo lo que se ve, al menos aquí en Estados Exacto. Unidos, y yo hablo de Estados Unidos porque acá he vivido por muchos años, ¿no? Y todo lo que él describía decía, check, 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 check. Todo sí, y Sí, hasta se quedaba corto, decía yo, ¿no? exacto. Así que eso me impactó y obviamente al final de las enseñanzas pues hacía un llamado a ir a la palabra y bueno, igual tal y como tú dices, ¿no? Empecé a escuchar otras enseñanzas más y esa hambre por la palabra empezó a llevarme a escudriñar y a indagar y a profundizar y escuchaba, pero de predicaciones como no tienes una idea en aquel Ujú. tiempo, cuando no Igual, había un internet tan rápido como el de ahora que sí, había que bajarlas a tu bajarlas. teléfono o en un CD de MP3 y todo. Bueno, Exacto. así fue nuestro contacto también. E igual, empezamos acá en Houston congregándonos cuando Ujú. apenas empezaba la congregación y llegamos, pues éramos nada más nosotros y otra familia, eso era todo. Así que nos ha tocado estar casi en el mismo proceso, ustedes y nosotros, e igual también mi esposa Mireya, bueno, anda por aquí, ella tampoco quería ir. Ella me dijo, es más, me dijo, yo te espero afuera en el carro, y me avisas y ojalá que no haya nada, porque llegamos y no había autos afuera del estacionamiento. Me dijo, no, no hay Sí. nada, yo aquí te espero y me avisas si hay algo. Pero ahora míranos, ¿no? O sea, no nada más a ella, Sí, míranos, tampoco llegamos nosotros con ninguna expectativa. De hecho, exacto, el Señor me llevó a un punto en el renunciar a mis expectativas ministeriales, sino es tú siéntate y aprende y exacto. escucha. Y yo estaba Igual. dispuesto a estar en la banca por muchos años, ¿no? Y bueno, Ujú. los planes del Señor son distintos a los nuestros, tal y como dices. Y bueno, qué bendición es que tengamos estas historias tan Sí, parecidas, tan paralelas y poderlas compartir con los miembros de Casa de Oración Houston y seguro también los hermanos de Monterrey también están por ahí conectados o si no lo ven después les mandamos saludos. Y el sí, tema sí, que, claro. que nos va a compartir ahora el pastor Isaías, pastor, pues tiene que ver con los varones y creo que se necesita mucha enseñanza. Particularmente para los varones, ¿por qué? Pues porque somos la cabeza del hogar. Prácticamente la cabeza es Cristo, pero el Señor delega esa autoridad al varón como cabeza del hogar y nosotros somos los que pues vamos guiando a nuestra familia en el camino de Dios. Ahí nada más es una gran responsabilidad, por Casi lo nada. tanto, exacto, casi nada y por lo tanto pues hemos de estar llenos de la palabra, hemos de ser los primeros en la fila para escuchar y después comunicar y yo soy seguro de que el Señor te va a usar para traer esta Así sea. enseñanza, para traer esta palabra. Así sea. Así que, pastor, pues voy a apagar mi cámara. Ok. Cuando termines en la oración me vuelvo a unir para despedir y que nos compartas también por allí en donde pueden encontrarte, en donde pueden encontrar las enseñanzas de la congregación. Así que adelante, pastor. Una vez más, muchas gracias y está con nosotros el pastor Isaías Martínez de Casa de Oración Monterrey para compartir con los varones este tema, tú y tu casa, ¿a quién servirán? Así que adelante, pastor. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Un abrazo hasta eh, Houston, desde Monterrey, y a todos nuestros hermanos que también de una u otra manera nos siguen y están escuchando esta transmisión. Eh, Les enviamos un fuerte abrazo. Bueno, como bien lo decía el pastor David, hoy quiero compartir, dejar en su corazón este tema que se llama Tú y tu casa, ¿a quién servirán? Y bueno, vamos a hablar específicamente de Josué, capítulo 24, un capítulo muy conocido, sobre todo en esta porción, ¿verdad? Porque en este último capítulo del libro de Josué, Josué aquí inicia un discurso y este discurso es una verdadera cátedra, en verdad. Cuando lo analizamos así, de manera detallada, Josué se va a ver los orígenes del pueblo de Israel, ¿no? Habla desde Abraham, o más bien desde el padre de Abraham, Taré, ¿verdad? Pasando por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Esaú, y cómo Dios les dio las montañas en ese momento, las montañas de Seir, como una posesión, ¿sí? Y de cómo Jacob y sus hijos
se fueron a Egipto, ¿no? Y sigue Josué describiendo también cómo Dios había enviado a Moisés y a Aarón, y narra todos esos portentosos y asombrosos milagros, ¿no?, hechos por Dios a liberar a su pueblo con mano poderosa de Israel, haciéndolos pasar por el mar rojo, sustentándolos por el desierto, es decir, donde la mano del Señor, el cuidado del Señor estuvo siempre con ellos. Y antes de iniciar esta tremenda exhortación que Josué les va a dar, ya sea al final, no solamente de este capítulo, sino de su vida, de su ministerio como líder en el pueblo de Israel, esta exhortación que ha inspirado a muchos, como bien lo decía hoy el pastor David, es un mensaje, si bien es cierto, dirigido a nosotros como padres, dirigido a nosotros como los hombres que a fin de cuentas lideraremos o estaremos a cargo de una familia, ¿sí? Pero esto es aplicable o implica a cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor. Porque si bien es cierto, hay familias en donde, bueno, gracias a Dios hay un padre y una madre, ¿verdad? Pero también hay familias donde por alguna situación solamente está la mamá a cargo de los hijos o el papá a cargo de los hijos, ¿verdad? O en ocasiones el hermano mayor a cargo de los hermanos menores. Sin embargo, la Biblia nos da principios fundamentales para que también nuestra vida sea desarrollada. Y como les decía ahorita, esta exhortación donde Josué, les comenta cómo ellos habían luchado contra los habitantes de Jericó, y así como lo habían hecho con ellos, también lo habían hecho con los amorreos, con los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, etcétera. Y veamos lo que dice, esto es a manera de poner el contexto de la enseñanza que hoy vamos a compartir. Josué, ahí del versículo 12, en Josué capítulo 24, fíjense cómo en este versículo 24, no de manera explícita, pero dentro de lo que Josué les dice, Josué les está diciendo, esto en el punto en el cual nosotros ahorita estamos como pueblo, no lo hemos hecho por nosotros mismos. Dios es el que lo ha hecho. Y mire cómo dice Josué capítulo 24, verso 12. Les leo palabra de Dios para todos, versión palabra de Dios para todos. Dice, envié avispas delante de ustedes y ellas, y ahí valdría la pena ahí resaltar o remarcar estas palabras, y ellas expulsaron a los 2 reyes amorreos ante ustedes. En otras palabras, no fue por sus espadas, ni por sus arcos, ni por sus habilidades de guerra. Dios usó simples y sencillos insectos para quitar a sus enemigos, ¿sí? Y que ojo con esto, el propósito de Dios fuera cumplido en ellos. Finalmente, este versículo, el versículo 13, el siguiente, es un parteaguas donde Dios muestra su soberanía, su poder, pero también, amados hermanos, Dios nos muestra su amor, nos muestra su gracia al decirnos en el verso 13, en Josué 24, leo palabra de Dios para todos, dice, yo les di a ustedes. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué nos ha dado el Señor ahorita? Vale la pena reflexionar en ello, ¿no? Y generalmente cuando decimos, cuando queremos responder a esta pregunta, tal vez por nuestra mente pasen tantas cosas materiales, ¿no? Ay, tantas bendiciones que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Pero nunca olvidemos que la mayor bendición que Dios nos ha dado es la salvación, la vida eterna. Y aquí el Señor les está diciendo, bueno, a través de Josué, yo les di a ustedes una tierra, fíjense, que no habían trabajado. O sea, era una tierra que estaba ahí y que sencillamente Dios les dijo, entren. Y ciudades que no habían construido, en las cuales viven ahora. Qué tremendo. O sea, llegaron a un lugar, llegaron a la casa y dicen, oye, yo ni siquiera pagué por esta casa. Y mira, Dios ya me la dio, ni siquiera hice algo por este trabajo, Dios me lo dio.
Y qué tremendo es, amados hermanos, cuando Dios nos lleva a esa situación y nosotros nos olvidamos de que ha sido Dios y no nosotros. Fíjense, sigue diciendo este versículo: comen la fruta de viñedos y de olivos que ustedes no plantaron. Es impresionante ver, hermanos, cómo el hombre en su naturaleza pecaminosa tiende a ser desagradecido, a olvidar las bondades del Señor. Y aquí Josué, este líder que caminó juntamente con Moisés, ese libertador que es un digamos, un tipo de Jesús, ¿sí? Y que estuvo ahí y le sirvió y le aprendió y vio el poder de Dios, como Dios había respaldado a Moisés, y en algún momento también le dijo: así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo, Josué. Bueno, el siguiente versículo, que es el versículo 14, Josué les hacía un llamamiento al pueblo para tomar una decisión. Y ese llamamiento al día de hoy, mis amados hermanos, está vigente. Está vigente para el padre de familia, para la madre de familia, está vigente para los hijos, está vigente para nosotros como iglesia. Y dice Josué capítulo 24, verso 14. Aquí hay algunas palabras que quiero que vayamos analizando. Y dice: ahora pues, temed a Jehová. Esa primera palabra, temed a Jehová, es la palabra yaré en el hebreo y significa dar una reverencia a Dios, es decir, tener respeto al Señor, honrar al Señor, pero también implica, amados hermanos, tener intimidad con el Señor, tener comunión con el Señor. No solamente es decir, yo conozco del Señor, sino que en ese conocer implica también honrarle, obedecerle, temerle, pero también tener intimidad, comunión con el Señor. Y también dice: temer a Jehová y servirle. Esta palabra servirle es la palabra abad, y significa servir tal como un esclavo lo haría. ¿Cómo sirve un esclavo? Un esclavo no espera una recompensa, un esclavo no espera un pago, un esclavo espera una orden para obedecerla, ¿sí? Y a veces, como creyentes, tenemos o existe esa lucha, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ser un esclavo, verdad? ¿Cómo yo me voy a someter a eso? Bueno, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Cristo se hizo esclavo por amor a ti y a mí. Él dejó de estar con el Padre y vino a esta tierra y se hizo un doulos, un esclavo, un siervo para ti y para mí. De tal manera que este servir implica adorar también. Nosotros como hijos de Dios tenemos que adorar al Señor, tenemos que ministrar, pero también tiene la definición de trabajar, de servir, de desempeñarnos. Ahora, ¿cómo nos pide el Señor que sirvamos, le sirvamos a Él? Porque nosotros podemos decir: yo le sirvo al Señor, sirvo en la iglesia, sirvo en mi casa, sirvo en el trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero ¿cómo es que el Señor nos pide que nosotros sirvamos? Hay dos características de este servicio, y es con integridad y en verdad. La palabra integridad aquí significa siendo, digamos, perfectos, rectos, y esta perfección habla del sentido moral. Es cierto, nadie de nosotros llegaremos a ser perfectos en esta vida hasta que estemos con el Señor. Pero así como lo decíamos al inicio de la plática con el pastor David, nosotros tenemos que tener siempre ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tratar de llegar a la estatura del varón perfecto respecto a ese carácter en sentido moral. Entonces, servirle al Señor tiene que ser con integridad, ¿sí? Siendo rectos, sin tacha. ¿Se entiende eso? Sin tacha, es decir, sin algo que a nosotros se nos cuestione, ni en las finanzas, ni en el sentido moral, en cualquier cosa. Cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo nos llevamos con nuestros vecinos, con nuestra familia, en integridad. Porque podemos servir,
pero podemos servir como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta, como a nosotros mejor se nos acomoda. Pero no es esa la clase de servicio que quiere Dios. Dios quiere que le sirvamos en donde quiera que estemos, siendo íntegros, completos, intachables, incuestionables. Pero también otra manera de mostrar ese servicio a todos, que como lo decíamos ahorita y como bien lo comentaba el pastor David respecto a sus padres, cuando dijo, nosotros vimos el ejemplo de ellos. Porque ellos, el hermano Paul y la hermana Cristi, pudieron haber servido en la iglesia y saliendo de la iglesia ser otros, como muchos hoy en día pueden ser, ¿verdad? Sin embargo, eso habla también de la integridad, de que lo que somos o lo que decimos es lo que somos. Aquí en casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera. Entonces, otra de las características de las cuales Josué le decía al pueblo, además de temer y tener comunión con el Señor, intimidad, obediencia, etcétera, y servirle, la manera de mostrarlo era con integridad, pero también en verdad. Y esta palabra en verdad es la palabra emet, y significa servir con equilibrio, con estabilidad. Miren, en el cuerpo humano hay muchas, pudiera haber cosas, yo no soy doctor, ¿verdad? Pero he tenido la experiencia personal y en mi familia, ¿no? Que en ocasiones de repente hay un mareo, ¿sí? Te paras y de repente te mareas, ¿no? Y el diagnóstico ha sido, bueno, hay un problema ahí en el oído, hay un problema ahí en el tímpano, ¿verdad? Que te provoca ese desequilibrio, ¿no? Entonces, y es tremendo porque de repente te paras y te tienes que agarrar porque si no te caes. Bueno, ¿cuántas veces en el sentido espiritual, amados hermanos, no oímos al Señor? Y ese no oír al Señor claramente nos puede traer un mareo, nos puede traer una desestabilidad en nuestra vida moral, espiritual, emocional. Servirle en integridad y verdad. En verdad también significa siendo confiables. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en el trabajo cuando llegamos nos dicen, quiero que hagas esto, ¿verdad? Y se nos encomienda, se nos delega algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han visto que somos confiables en ese sentido, que podemos responder ante ese trabajo. Bueno, en la cuestión espiritual es lo mismo. Si tú como padre ahorita sola, o tú como esposo, ¿verdad? No tienes hijos, solamente tu esposa. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad para con ella, aparte de todo lo que tenemos que hacer. Si hay hijos también, tenemos que ser ejemplo y tenemos que mostrarles a ellos también en esa cuestión del servicio, esa estabilidad espiritual, emocional en nuestras vidas, siendo confiables, siendo fieles, mostrándonos firmes, siendo rectos, pero también siendo verdaderos. Josué les decía también al pueblo de Israel, no solamente temed y servir con integridad y verdad, sino también dice, quitando de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado de Egipto y servid a Jehová. La pregunta aquí, amados hermanos, es, ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer al Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos a rendir, a temer al Señor, a servirle con estas características, siendo íntegros y verdaderos? Pero no solamente en el sentido personal, sino también como familia. Esta consagración, amados hermanos, abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y estos deben de ser empleados donde Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios nos lo demande, siempre que Él nos lo pida. Y debe de hacerse, amados hermanos, de la manera en que, en como Él lo dispone para nosotros, sin reservas. Pero eso sí, apoyándonos siempre en el poder de Dios, en su gracia, que nos ha sido dada por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Y es ahí donde cobra importancia la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, amados hermanos, la que nos hace discernir, diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo puro y lo inmundo.
entre lo santo y lo corrupto. Josué les dice, quiten de entre ustedes los dioses. Esta palabra quitar significaba el apartarse totalmente, ¿sí? El hacer a un lado totalmente, ¿sí? Y podemos ver aquí, amados hermanos, pongan mucha atención en esto, los israelitas en este punto, fíjense, en este punto, después de que Josué les había leído todo lo que Dios había hecho en sus vidas, a lo largo de todas las generaciones, y que ellos estaban siendo beneficiarios, ¿sí? O habían sido beneficiados con estos cuidados y todo lo que Dios había hecho, ¿sí? Y que los había introducido en la tierra prometida, que ellos ni siquiera habían hecho nada. Bueno, estos israelitas, este pueblo de Dios, todavía llevaba consigo algunos vestigios de idolatría. Sus vidas todavía seguían apegadas a dioses contrarios, dioses falsos, que los apartaban del amor del Señor. De tal forma, amados hermanos, que ellos, aquí cuando Josué se refiere a vuestros padres, ¿sí? No se refería sencillamente a los padres de ellos, ¿verdad? Sino a las generaciones anteriores. Pero el principio aplica también para nosotros. Como padres, nuestros hijos, ¿qué están viendo en nosotros? Nuestros hijos, ¿qué están viendo, amados hermanos? ¿Estamos sirviendo al Señor con nuestra vida? ¿Estamos temiendo al Señor con todo nuestro corazón? ¿Estamos siendo íntegros delante de ellos y verdaderos? ¿O nuestros hijos acaso están viendo que nosotros vamos tras esos ídolos, tras esos dioses falsos? Que hoy en día tal vez no son imágenes, ¿sí? Como normalmente anteriormente a nosotros se nos enseñaban, ¿verdad? Pero en ocasiones, a quien seguimos y servimos, lo vemos todos los días, en la mañanita cuando nos levantamos y nos vemos al espejo. A Él es el que servimos, a Él es el que tratamos de agradar, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, amados hermanos, en quién estamos sirviendo. Y qué desconcertante estaba resultando esto, porque Josué los estaba confrontando. Josué les estaba diciendo que después de todo lo que Dios había hecho por ellos y todos los milagros que ellos habían visto, todavía ellos tenían dioses falsos en sus corazones. Hoy en día puede ser un Dios para ti tu trabajo, puede ser un Dios para ti tu negocio, puede ser un Dios para ti el entretenimiento, ¿sí? Yo no digo que ni el trabajo, ni el negocio, ni el entretenimiento sean malos, no, Dios nos ha provisto ahí, pero tenemos que tener equilibrio, tenemos que ser íntegros en ese sentido. Y hay ocasiones en que vertimos nuestra vida en esto, bueno, y hay muchos más, pueden haber muchos más. Vertimos nuestra vida en estos tres que acabamos de decir y nos olvidamos del Señor. A veces al Señor le dejamos lo último, ¿no, mis amados hermanos? La exhortación de Josué es clara en ese sentido. Y hoy en día, como padres, ¿qué ejemplo damos a nuestros hijos? ¿Seguimos teniendo ídolos? Es decir, ¿seguimos sirviendo o amando más otras cosas, o inclusive a nosotros mismos, que aquel que su vida dio por nosotros y nos rescató de nuestra vana manera de vivir? Eso es digno de reflexionar, mis amados hermanos. Verso 15, ahí en Josué 24, y dice Josué, si mal os parece servir, abad, otra vez, ¿sí? Que significa ministrar, adorar, trabajar, ser como un esclavo para el Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Josué les estaba diciendo, ustedes escogen. Nadie los está obligando, nadie nos obliga, amados hermanos. Voluntariamente nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor. Y les dice Josué, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
Pero escuchen esto, pueblo de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa seremos esclavos del Señor. Yo y mi casa adoraremos, ministraremos, trabajaremos para el Señor, en la casa, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos. El compromiso de Josué era ese justamente. Así que Josué, como el líder del pueblo, los estaba desafiando a escoger entre sus dioses, a los cuales habían servido sus antepasados allá en Mesopotamia, esos dioses amorreos que habían encontrado ahí en Canaán. Ahora, algo que quiero yo aquí hacer mención es que Josué no les estaba dando una opción o no les estaba diciendo o dando a Jehová de los ejércitos como una opción. Escucha lo que dice este mismo versículo en palabra de Dios para todos. Josué capítulo 24, verso 15. Si no desean servir al Señor, fíjense cómo cambia un poquito, pero es más entendible. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir, ya sea a los dioses, a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. El dudar, hermanos, entre las diversas opciones que pudiera haber y pensar de manera egoísta solo en nosotros mismos y no en Dios, realmente es perder el tiempo. Es como ir corriendo a pasos agigantados hacia la destrucción de nuestra vida, como lo hizo la mujer de Lot. ¿Ustedes se acuerdan cuando la mujer de Lot, Dios les dijo a toda la familia, váyanse de Sodoma y Gomorra? Y la mujer de Lot se detuvo y volteó. Y ese voltear hacia Sodoma y Gomorra implicaba el hecho de que ahí estaba su corazón. Y qué tremendo es esa influencia que Sodoma y Gomorra hicieron en la familia de Lot. La mamá quiso regresar. Las hijas ya se habían casado con hombres de ahí, que eran terribles. Nosotros tenemos que cuidar, amados hermanos, a nuestras familias. Hombres, esposos, padres, pero también mamás siendo ayudas idóneas ahí, al lado de su esposo, ¿verdad? Construyendo la unión, culto, presentarlo delante del Señor, ¿verdad? Ahora, hoy vemos a hombres y mujeres también, como Josué, hombres y mujeres temerosos, servidores, íntegros, servidores en verdad, apartados para Dios, hombres que también son entendidos en los tiempos, entendidos en la palabra, en conocer la perfecta voluntad de Dios. Pero hay que tomar una decisión. Y la decisión más noble, más notable que un hombre o una mujer de Dios puede hacer es así como la que Josué hizo. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Lucas capítulo 16, verso 13, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborreces a uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Pablo dice en Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Nosotros debemos de obedecer y rendir nuestra vida al único Dios verdadero. Y aquí hay una gran diferencia, ¿sí? Ya que el sometimiento al pecado nos hace siervos del pecado, pero el sometimiento a Dios nos hace siervos, esclavos del Señor. Pero algo que tenemos que destacar, amados hermanos, en este versículo, es como Josué dice, pero yo, esa conjunción adversativa que está denotando un cambio, ¿no? Aquellos no quieren, aquellos prefieren servir a otras cosas, aquellos prefieren servir a sus deseos, a sus vientres, pero yo, dice Josué, se levantó contra toda una generación. Toda la generación quería ir para el norte y él dijo, yo voy a ir para el sur, o viceversa, ¿verdad? Es decir, yo no voy con la corriente del mundo, pero yo
Y pero yo en el sentido, es una decisión de servir a Dios en lo personal, que nace de lo más profundo de la voluntad del hombre. Sin embargo, él, como la autoridad delegada en su casa, además de comprometerse en el sentido individual, ¿sí? Él, ¿sí? Delante del Señor, también toma el compromiso, y escuchen esto, papás, mamás, toma el compromiso de conducir a su familia por el camino del Señor. Porque tú puedes decir, yo voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero los hijos no quieren. ¿Y qué hacemos? Y ese es otro tema, ¿verdad? Que ahorita no nos daría tiempo para abarcar. Pero Dios, en su gracia, hermanos, en su sabiduría, a través de su palabra, nos puede ayudar para que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, justo lo que ahorita Josué nos está diciendo, temed y servir con integridad y verdad, pues sea suficiente, ¿sí? Nuestra vida misma y el testimonio de Cristo en nosotros para poder influir o influenciar también, para llevar a nuestros hijos, a toda nuestra familia, al camino del Señor. Josué tomó ese compromiso de conducir a su familia por el camino. Y uno dará cuentas a Dios por lo que uno ha hecho. Uno dará cuentas a Dios por los hijos, por lo que Dios nos ha delegado, ¿verdad? Como pastores también tendremos que dar cuenta. Y como decía ahorita el pastor David, nosotros también somos padres. Sí, sí, somos pastores, pero también somos padres. Y nuestros hijos también demandan tiempo para nosotros. Nuestra esposa también, ¿verdad? Así como nosotros atendemos a la congregación, también tenemos que tener ese equilibrio, como le decíamos ahorita, ¿verdad? Esa estabilidad. Porque entonces, ¿dónde estará nuestra familia en algún momento? Y aquí el pueblo de Israel responde ante esta exhortación de parte de Josué, y responde de una manera muy natural, muy humana. Dice el verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces uno puede decir, wow, qué mensaje les acabo de dar, ya entendieron, ¿sí? Y lo dice el verso 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino y por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. A nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y aquí pareciera ser, mis amados hermanos, que el pueblo estaba súper convencido, totalmente dispuesto, ¿verdad?, a hacer lo que Josué había dicho. Es como si dijeran, claro, Josué, estamos conscientes y sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, ¿cómo no hemos de servirle? Aquí está nuestra vida. Sin embargo, amados hermanos, escuche cómo Josué les responde, ¿sí? Porque el pueblo se escuchaba convencido de que iban a servir al Señor. Pero escuche esta respuesta de parte de Josué, que conocía a este pueblo que era contumaz y rebelde. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. En otras palabras les estaba diciendo, y ustedes son tremendamente pecadores. Su corazón está totalmente desviado. O sea, ustedes dicen que sirven, pero no lo están haciendo con integridad y con verdad. Ustedes están diciendo que quieren servir al Señor, pero no le temen, no le obedecen, no rinden su vida al Señor. Dice, porque Dios es santo y Dios es celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Conocía cómo era el pueblo. Y el verso 20 les dice, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después, os consumirá después que os ha hecho el bien. En esas palabras, Josué les estaba diciendo, ustedes quieren voluntariamente apartarse del Señor, ustedes saben, pero no es el mejor camino que ustedes pueden tomar. Tal vez alguno de ustedes en algún momento ha pensado en regresar atrás.
Tal vez algunos de ustedes pueden decir, las demandas del Señor son tremendas, inalcanzables. Sin embargo, cuando volteamos y vemos el sacrificio de Cristo, el cual merecíamos nosotros caminar, Él tomó nuestro lugar y de manera gratuita Él dispuso su vida para que nosotros, de manera gratuita, pudiéramos acceder a su salvación. Es fácil decir que serviremos al Señor, pero es muy diferente llevarlo a la práctica diaria. Mire lo que Cristo le dijo a Pedro, que aseguraba que jamás abandonaría al Señor. En Mateo capítulo 26, verso 33 al 35, Pedro respondió, aunque todos perdieran la fe en ti, yo nunca lo haré, Señor. Jesús le dijo, te digo la verdad, esta misma noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aún así, tengo que morir contigo, no te negaré. Perdón, aún si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. El servicio, amados hermanos, a Dios en todos los aspectos debe de ser un servicio santo, sin importar que sea en la congregación, en la casa, en donde estemos. Sin embargo, solo los santos, solo los escogidos, solo aquellos que hemos rendido al Señor, es posible esto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que al ser justificados, Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos ayuda a conocer la verdad, es el que nos guiará en todo tiempo y es el que nos ayudará, su gracia, a cumplir la voluntad del Señor. Concluyo con esto, amados hermanos. Dios nos llama a tomar una decisión firme en lo individual, en lo personal, a ti como padre, como madre, también como hijos, ¿sí? Porque como lo decía yo al principio, la palabra de Dios es para todos, así como el maná en el desierto, ¿verdad? Era aplicable, era comible, era consumible para todos. Bueno, Dios nos llama a tomar una decisión firme en lo individual. También como familia y también como iglesia. Temamos, amados hermanos, al Señor, obedeciendo siempre a su palabra, teniendo integridad y comunión con Él. Y sirvámosle de manera que nuestro servicio siempre, hermanos, siempre sea íntegro, sea congruente, sea equilibrado, que lo que decimos sea congruente a lo que nosotros hacemos y que tanto lo que decimos como lo hacemos sea basado siempre en la palabra de Dios, siendo verdaderos, siendo rectos, intachables. Y de esta manera, amados hermanos, siendo ejemplo como padres a nuestros hijos, pero también como individuos a todos aquellos que no conocen del Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, en fin, a nuestra misma familia que aún no conoce del Señor, pero también siendo ejemplo en la iglesia, siendo ejemplo a todas estas nuevas generaciones. Termino preguntándote a ti que me escuchas, tú y tu casa, ¿a quién servirán? Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz y que siempre nos enseña, Señor, y nos lleva a conocerte cada día más y más de ti. Ayúdanos. Provee, Señor, de lo necesario en cada padre, en cada madre, en cada familia que hoy escucha tu palabra, Señor, y que nos dispongamos de una vez y por todas, ya no a servir aquello que antes nos apasionaba, aquello que antes nos hacía perder el rumbo y alejarnos de ti, sino que ahora podamos estar, Señor, rendidos a ti, temiendo, honrándote, sirviéndote en integridad y en verdad, para que cada uno de nosotros podamos decir con plena seguridad y certeza, yo y mi casa te serviremos solo a ti, Señor. Muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Reciban un fuerte abrazo, amados hermanos, desde Cáceres en Monterrey. Amén. Pastor David. Muchas gracias, pastor.
pues un desafío más, y creo que lo digo cada enseñanza que nos traen, pues que nos deja un desafío, y sin duda pues que la palabra está allí y hay abundancia de palabra. Ahora queda en nosotros, ¿no? Como éramos instruidos en una enseñanza, creo que era para pastores, en donde nos decían el 50% es cuando se predica la palabra, ahí va la mitad del mensaje. La otra Sí, mitad viene cuando la ponemos en práctica, y es nuestra oración ver cada vez más a más varones así, determinados, decididos, porque la capacidad para decidir la tenemos como varones. claro. Decidimos en muchas cosas, ¿no? Le vamos a dar por aquí, o vamos a remodelar el baño, vamos a hacer esto, y tomamos la decisión y nos metemos. Yo, viene a mi mente mi papá precisamente hablando de, es el tipo de persona que cuando algo se descompone en la casa, lo arregla. Le sobran tornillos, pero lo arregla. Siempre, siempre, o sea, y mis hijos tenían eso en su mente, en su corazón. Se rompía cualquier cosa, no te preocupes, mi abuelo lo arregla. Tenemos esa iniciativa de arreglar cosas. Y ahora, bueno, que esa iniciativa sea trasladada hacia Así las es. cosas de Dios, invertir en las cosas eternas, en servir a Dios. Y hay estadísticas que demuestran, al menos aquí en Estados Unidos, que cuando un padre conoce al Señor, hay 90% de posibilidades de que el resto de la familia siga al Señor, y las mujeres pues están muy en desventaja. Esto pues por el liderazgo natural que el Señor nos Así da. es. Así que estas enseñanzas pues nos dejan mucho en qué meditar, mucho en qué reflexionar, y van dirigidas principalmente a nuestra congregación, pero lo abrimos pues, para todos. Y muchas Claro. gracias, Pastor Isaías, por separar este tiempo. Un saludo también a tu esposita, a tus hijos, a toda la congregación. Les mandamos un fuerte abrazo, y bueno, también a quienes están conectados. Hay varios también que están conectados de Monterrey. En nuestra congregación tenemos a varios hermanos que son de por allá. De hecho, acá en Houston hay Ujú. muchos hermanos de Sí. Monterrey. Y bueno, pues les Ajá. mandamos saludos a todos, a Moisés, a Agustín, Así a es. Ana, todos quienes son de Monterrey y que se congregan con nosotros. Pues les mandamos un fuerte abrazo. Espero no se me pase nadie, porque el otro día mandé saludos a unos argentinos y se me pasó me enviar el saludo para uno. Y bueno, les mandamos saludos a todos, son los que me acuerdo ahora. Gracias, Pastor Isaías, por esta palabra, y gracias por este tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias a todos por permanecer en sintonía de este servicio online. Los que son de casa, nos vemos el día viernes, primeramente Dios, para continuar con la epístola a los Gálatas. Y mañana jueves, recuerden, los jóvenes tienen su discipulado por medio de Zoom. Así que seguiremos siendo expuestos a la palabra así hasta que el Señor vuelva. Gracias, Pastor Isaías. Gracias a ti, pastor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues un abrazote para ti, tu familia y toda la iglesia. Que el Señor los bendiga y sigan adelante en el Señor. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.